Ido hablando del culto de acuerdo a la Biblia, y en la última oportunidad, que fue ayer en el ayuno, estuvimos hablando acerca de qué demostraba el pueblo de Israel al hacer los cultos, y estuvimos mirando lo que ellos demostraban ante Dios, lo que ellos demostraban entre ellos mismos y lo que ellos demostraban hacia los demás, que es el punto que vamos a mirar ahora ya de manera un poco más clara, porque le estuvimos hablando así por encimita, pero vamos a mirarlo de manera un poco más clara. ¿Qué inspiraban los cristianos hacia el mundo exterior? ¿Qué era lo que ellos inspiraban? Ustedes saben que uno inspira, ¿verdad? Ganas de reír, ganas de llorar, ganas de salir corriendo, ganas de imitar. Ya ustedes se pueden imaginar lo que ustedes inspiran y las ganas que yo tengo de hacer algo. Y con el tono de la voz del que esté hablando, los oyentes son inspirados a algunas cosas. Y con la actitud de los oyentes, también el que está hablando es inspirado a hacer ciertas cosas. Pero algo que yo he aprendido en el Señor es que uno no se puede dejar llevar de lo que uno ve en el ambiente. Porque si uno se deja llevar de lo que uno ve en el ambiente, percibe en el ambiente, uno termina con la teja corrida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no todos lo miran a uno igual. No todos llegan con la misma actitud. Hay quienes lo miran a uno con agrado, hay quienes lo miran a uno con desagrado, con incredulidad, con cara de trompa, ¿verdad? Hay diferentes gestos. Hay gente que lo mira a uno y uno se da cuenta que la mirada está hacia uno, pero que la mente está como que por allá elevado. Hay unos que vienen, asisten, se congregan, pero llegaron a oír, más no a escuchar. Así de sencillo. Entonces, cada persona a quien uno mira en el auditorio le transmite a uno un lenguaje, le transmite a uno un mensaje, y uno no se puede dejar llevar de los mensajes que uno percibe. Esto se lo estoy diciendo a los que ya predican y a los que esperan predicar, porque son cosas que a uno a veces como que por la parte humana a veces a uno le mueve el piso, y si uno ve gente haciendo gestos con la boca, ni se diga, uno dice no, porque es que están poniendo hocicos, ¿no? Y si uno se deja llevar de eso, hermano, vea uno para loco, hermano. Definitivamente. Entonces uno tiene que mirar, mas no observar, en el sentido de para no dejarse llevar de nadie. Y yo pues he aprendido algo que yo no solamente les enseño a ustedes, yo les enseño a los que no vinieron y les enseño a los que no se congregan aquí, porque hay personas de afuera que quieren aprender, que quieren que uno les enseñe y que quisieran ser pastoreados por nosotros, pero no sé por qué Dios nos tiene aquí. Entonces, tranquilo, que si usted Dios lo tiene aquí, a nosotros Dios nos tiene aquí para ustedes. Así que hierro con hierro se sacan filo. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden con nosotros. Amén. Y es una bendición el pueblo que le enseña a uno a amarlo y amar a Dios, y a saber que quien lo llamó a uno fue el Señor y no el hombre. Así de sencillo. Bien, entonces hoy vamos a mirar qué inspiraban los cristianos en el mundo exterior. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 47. Cada uno de estos puntos
tienen su cita bíblica para que usted se dé cuenta de dónde salieron y cada detalle de los cultos y por qué se deben hacer las cosas, que no es capricho de uno, ni que porque usted ve allá en otro lado que lo hacen de esta manera y lo hacen de la otra manera, y por qué nosotros no lo hacemos. Pues nosotros tratamos en lo posible de regirnos a lo que dice la Biblia. Amén. ¿Qué dice Hechos 2:47, hermano? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano Yorma, ¿me busca el versículo que le dije que buscara? Porque él tiene allá otra versión. Porque si ustedes analizan aquí donde dice teniendo favor con todo el pueblo, allá en esa Biblia dice distinto. Amén. Dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente de afuera, la gente del mundo, estaba agradado con lo que hacían los cristianos de esa época. Estaban contentos, la gran mayoría, porque también vamos a ver que habían unos que no, pero la gran mayoría estaban contentos porque los veían que ellos alababan a Dios, lo veían que ellos cantaban, veían que ellos se congregaban, veían milagros, veían prodigios, y dice que el Señor era quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted se puede dar cuenta, la iglesia se dedicaba a buscar a Dios, la iglesia se dedicaba a vivir en armonía, se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, pero quien añadía a la iglesia los que iban a ser salvos no era la iglesia, era el mismo Dios. Entonces, ¿quién es el que atrae a la gente a la iglesia? ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios lo trajo, unos a las buenas y otros a las malas. Porque el que no llega con cuerdas de amor, llega por cuerdas de dolor. Así de sencillo. Amén. A mí me trajo con cuerdas de odio, porque lo que me trajo es cuando yo odiaba, yo decía cuando tenga 18 años, mi padrastro y mi mamá me las van a pagar toditas, decía yo. Entonces, y estaba más reseca que, mejor dicho, que un carrao. Pero Dios fue bueno conmigo, hermano. Dios no me trató a las patadas. Dios fue bueno conmigo. Se cruzó en mi camino a mis 11 años y me mostró su bondad y su misericordia. Y lo otro que hizo conmigo, se esmeró durante años por conquistar mi corazón. Durante años. No crea usted que por el hecho de que yo era evangélica, durante muchos años yo estaba rendida a los pies de Cristo. Siendo evangélica durante años yo odié a Dios porque yo lo culpaba de todo lo malo que a mí me pasaba. Porque yo decía, yo qué malo he hecho. Yo trato de obedecer en esto, lo otro, y por donde meto la cabeza me dan como sartén por la cabeza y como los perros en misa. Entonces yo le echaba la culpa a Dios y no estaba entendiendo lo que Dios quería hablar a mi corazón. Pasaron muchos años para que yo pudiera entender, hermano. Muchos años. Pero le doy la gloria a Dios porque sé que así como yo estuve en esa época, también hay personas que están así y eso le ayuda a uno como a tener un poco de paciencia, sabiendo quién es el que trae a la gente a la iglesia, quién es el que produce los cambios, quién es el que transforma, quién es el que salva y que no es el hombre. A nosotros simple y llanamente nos corresponde a dar la palabra y lo demás se arreglan cada persona que escucha con Dios. Así de sencillo. Amén. Entonces,
vemos en el 46, que ya ese lo habíamos analizado, que el pueblo cristiano de esa época perseveraban todos unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había el uno por allá remontado y el otro por acá arrimado, nada. Todos estaban allí juntos comiéndose lo que había, ¿ven? Y alababan a Dios. Ojo con eso, se reunían, no hablar cháchara, se reunían a alabar a Dios. Hermano, hay congregaciones donde se reúnen y empiezan a cantar por alguna u otra razón, no están en medio del culto. Empiezan a cantar y de repente sale alguien hablando en lengua y de repente sale alguien danzando. ¿Por qué? Porque se está en comunión con los hermanos, pero también se está en comunión con Dios. Y nosotros debemos tener el cuidado de que cuando estemos reunidos, mirar aún qué decimos en medio de las bromas, porque de toda palabra ociosa que el hombre hable en esta tierra, un día dará cuentas a Dios. Y muchas veces nosotros pues llegamos y nos descuadernamos y nos salimos a veces de control, por así decirlo, y no mencionamos a Dios para nada. Amén. Entonces, para que usted tenga en cuenta ese detalle. 4:21, para que usted analice allí lo que transmitían, lo que inspiraban. Y a su nombre, aquí hay gente. Pero estoy grabando en audio, como no lo oyen hablando, entonces para que sepan que aquí hay gente. Y no estoy grabando sola. 4:21. ¿Qué dice? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Sí, ve, hermano. Quienes tenían temor, más que todo, eran los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo de Dios estaba recibiendo amenazas por causa del mensaje que ellos estaban propagando, los enemigos tenían temor de hacerles daño, debido a que si los cogían, los llevaban frente a todo el pueblo se podía levantar y también hacerle daño a los alguaciles de esa época, a los que llamamos hoy día los policías. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo injusticia. ¿Por qué? Que estaban haciendo lo evangélico, estaban predicando el mensaje de la palabra, estaban orando por los enfermos, hacían sanidades, hacían milagros, y cómo era posible que los fueran a meter presos solamente por eso. Así de sencillo. Entonces, el pueblo de Dios, en medio de toda esa lucha, en medio de toda la adversidad que estaba sucediendo, se ganaban la admiración y se ganaban el respeto del pueblo. Vamos a mirar también Hechos 5:13 para que usted se dé cuenta. Admiración y respeto, eso transmitían el pueblo de Dios por su firmeza de carácter, por su fe, porque ellos no doblegaron en medio de las circunstancias difíciles. 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. De los demás, o sea, los que no eran así, los que eran rebeldes, los que eran religiosos hasta morir en esa época, no se atrevían a juntarse con los evangélicos. No se atrevían. ¿Por qué, hermano? Porque sabían que había un pueblo tanto cristiano que era grande, como aquellos que se le llaman simpatizantes del evangelio, que también era una gran parte de la población. Ellos estaban ahí. Entonces, aquellas personas que no creían, que eran incrédulas, no se atrevían a arrimársele o acercársele a los cristianos de esa época. Es ahí donde usted puede decir: ¿por qué ahora mi familia no se me quiere acercar? ¿Por qué ahora mis amigos
Se alejaron de mí. He quedado solo. Ya nadie me visita. Pero es que ya no pueden hablar lo mismo que antes, hermano. Ya no pueden compartir las mismas cosas. O sea, sí pueden, pero no deben. O sea, esos inconversos no se sienten cómodos al lado suyo si de verdad usted tiene la luz de Cristo. Si de verdad usted no comparte las mismas cosas de antes. Ni exactamente, porque no hay una unión entre la luz y las tinieblas. Y en Dios o somos tinieblas o somos luz. Entonces no que yo estoy en el término gris. Hay un eclipse de luna con el sol. No, así no es en el Señor. Entonces, si hay más compañerismo con los mundanos, quiere decir que yo estoy en las tinieblas. Si yo me siento satisfecha con lo que ellos hablan, con lo que ellos dicen, tengo que revisarme. Uno no se siente ya así, ya nada, o sea, no cabe ahí, uno siente... No se siente cómodo, hermano. Cómodo, nada. Ni ellos con uno, porque ellos también a veces por respeto tienen que medirse con lo que van a hablar y a veces se les salen unas así largotes y dicen, ay, perdóname, se me salió. Entonces ahí o sea, yo no estoy diciendo de que no se junten con inconversos, no les estoy diciendo que no le hablen a la familia inconversa, lo que le estoy queriendo decir con esto, que esto se produce automáticamente. Así usted lo quiere evitar. No encajamos para nada. No encajamos, exactamente. Entonces, eso es algo que se van juntando a uno, aquellos que sí son simpatizantes, aquellos que respetan, aquellos que se sujetan a la posición que uno ahora tiene en Cristo, a las nuevas normas que uno tiene en Cristo. Por ejemplo, llega un familiar inconverso y son fumadores, y uno, ¿qué les debe decir? Aquí en la casa me hace el favor y no fume. Son bebedores de trago, les gusta alzar el codo. Aquí no puedes hacer parranda porque nosotros somos cristianos. Ay, no, por eso evangélico aburrido. Entonces, son las cosas que uno tiene, y ellos o se abren de uno o buscan a Dios también. Pero por lo general, casi al comienzo se alejan. Pero después el mismo Dios y con el testimonio que uno les va dando, ellos se van acercando, así que eso es pasajero. Amén. Le damos la gloria a Dios por eso. Entonces, infundaban admiración, infundaban respeto, infundaban también ese temor reverente de que con los evangélicos no se podían meter. Vamos a mirar Hechos 2:12. Hechos 2:12. ¿Qué dice, hermano? Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Sí, esto sucedió cuando recibieron ¿cómo se llama? El advenimiento del Espíritu Santo. O sea, todos estaban perplejos y estaban con ese temor de que qué es lo que está pasando ahí con esos evangélicos. O sea, un temor reverente. Un temor también de admiración. Cómo Dios está obrando, cómo Dios se está glorificando. Eso no es normal. Ellos sabían que lo que estaba sucediendo ahí en medio de ese culto de los evangélicos no era algo normal. Así que, mis amados, es algo que es maravilloso darse uno cuenta las cosas que sucedían en el pueblo primitivo, en la iglesia primitiva. En el versículo 43 del mismo capítulo 2 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. O sea, ese temor de respeto, ese temor de admiración, porque se daban cuenta que Dios estaba con ellos y que algo nuevo estaba sucediendo en medio de aquellos que habían sido y seguían siendo seguidores de Cristo. Pero también habían otros en los que despertaban rechazo y antipatía. Ustedes ven aquí mismo en el 2:13, donde dice, mas otros burlándose decían, están llenos
de mosto, o sea, estaban alzando el codo. Para muchos ellos estaban borrachos, pero yo he visto muchos borrachos y ninguno se pone a hablar en otro idioma por mucho que esté borracho. David llegó a la casa durante muchos años borracho y una sola vez lo oí hablando en lengua. Y yo dije, por fin se va a reconciliar. Estaba arrodillado con la frente en el suelo, orando y hablando en lengua. Y yo más contenta, y al día siguiente volvió a beber. Y yo, bendito sea mi Dios. Pero, bueno, Dios estaba trabajando en él. Pero es algo que, hermanos, es increíble. No falta el incrédulo, no falta el que rechace la palabra, no falta el que se levante en contra de lo que usted esté haciendo. No falta, hermano. No crea que todo el mundo va a estar contento. Pero es que si yo antes atracaba, yo antes era un delincuente, yo antes eran esto y esto y esto, y ahora que soy evangélico, más bien se levantan en contra mía. Déjelos que hagan, déjelos que hablen, déjelos que digan, y usted siga para adelante con su mirada puesta en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Es evidente que el culto bíblico era la expresión pública de la iglesia y lo sigue siendo. Mire, la expresión pública de la iglesia hacia Dios. Eso era en la iglesia primitiva, en los inicios. Era evidente que el culto bíblico era la expresión pública de la iglesia para con Dios, de lo que ellos demostraban para con Dios, de lo que ellos también le querían decir al mundo, de lo que significaba Dios para sus vidas. Eso era evidente. ¿Qué es algo que es evidente, hermano? Algo que se ve. Que se ve, que es palpable, que se escucha. Que se escucha. Cuando yo no me había convertido al Señor, yo escuchaba de lejos las alabanzas de allá de la iglesia y yo decía, ay, eso sí se oye bonito. Y eso me llamaba la atención porque lo escuchaba de lejos. O sea, la iglesia no me quedaba tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y yo escuchaba las voces de los hermanos. Y eso me atraía a mí. Entonces, es algo que es impresionante cuando hay un pueblo que alaba a Dios con alegría, que hay un pueblo que le expresa a Dios su agradecimiento, lo que Dios significa para sus vidas, y lo tratan de expresar con todo su fuerza, con todo su ánimo, con todo. Pero también habían ciertos desórdenes en la iglesia, y eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Porque también, así como hubieron cosas muy buenas, también llegaron a haber desórdenes y cosas indebidas dentro de la iglesia primitiva de esa época. Así que usted no se pierda la siguiente enseñanza. Amén.